Hay una fina lámina de cristal que separa dos universos, aunque existan en la misma calle. En el exterior, el mundo era frío. El viento de la tarde barría las aceras, y para Leo, un niño de 10 años con una mirada demasiado vieja para su edad, el frío era un compañero constante. Su misión no era jugar o ir a la escuela, era sobrevivir. Su mundo era el de los olores que escapaban de las cocinas, un paraíso inalcanzable. En el interior, a través de ese mismo cristal, el mundo era cálido y dorado. Era el mundo de Marcos Álvarez, un hombre que había construido un imperio de acero y finanzas, pero que cenaba solo en el restaurante más caro de la ciudad. Estaba rodeado de lujo, pero habitado por un silencio que ni el murmullo de los otros comensales podía llenar. Dos hombres, uno niño y otro rey, separados por un cristal que representaba mucho más que unos pocos milímetros de grosor. Leo no era solo un niño con el estómago vacío. El hambre que lo roía era más profunda, más antigua. Era un hambre de normalidad. Un hambre de mañana sin la angustia de no saber qué comerían, de noche sin el sonido de la tos de su madre como una dolorosa canción de cuna. Cada día, para él, era una expedición a un territorio hostil. La ciudad no era un lugar para jugar, era un tablero de ajedrez donde él era un peón que debía moverse con la astucia de un rey para sobrevivir. Su universidad era la calle, y su currículum, una enciclopedia de la supervivencia urbana. Había aprendido a leer el lenguaje del viento para saber qué callejones acumularían los periódicos que podía vender al peso. Había aprendido la geografía de la generosidad, sabiendo qué iglesias daban un caldo caliente y a qué hora. Y, sobre todo, se había convertido en un observador experto de la condición humana. Sabía leer en los rostros de los transeúntes la diferencia entre la prisa genuina y la prisa fingida para evitar su mirada. Sabía que la piedad era un recurso escaso y volátil, y que la dignidad era el único tesoro que no podían robarle. Su propósito era singular y absoluto, su madre. Ella era su ancla y su faro. La imagen de su rostro pálido en la penumbra de su única habitación era el combustible que lo impulsaba a caminar 1 kilómetro más, a soportar una mirada de desprecio más, a rebuscar en un contenedor más. El hambre de su estómago era un dolor agudo, sí, pero el hambre de ver a su madre sonreír de nuevo era un dolor sordo y constante que lo definía todo. Por eso, esa tarde, no estaba simplemente vagando. Estaba cazando. Buscando una oportunidad, una grieta en la fortaleza de la indiferencia de la ciudad. Y al otro lado del cristal, en un universo paralelo de calor y luz dorada, se encontraba el hombre saciado de éxito, Marcos Álvarez. Saciado. Esa era la palabra perfecta. No estaba satisfecho, ni feliz, ni contento. Estaba saciado. Había consumido tanto éxito, tantas victorias, tantas adquisiciones hostiles, que ya no le sentía el sabor a nada. Había devorado el mundo y ahora sufría la indigestión de la soledad. Su vida era un ritual de eficiencia sin alma. Sus mañanas comenzaban con los mercados de Tokio y sus noches terminaban con los de Nueva York. Las personas en su vida no eran amigos, eran activos, contactos, piezas en su tablero personal. Y sus comidas, como esta, eran meros intermedios. Venía a este restaurante no por su aclamada cocina, sino por su predecible excelencia y su discreción. Aquí, nadie se atrevía a molestarlo. Podía sentarse solo en su mesa preferida, rodeado por el murmullo de otras vidas, y seguir trabajando, sus únicos compañeros la pantalla de su teléfono y la de su tableta, donde los números y los gráficos de barras eran más reales y mucho menos complicados que las emociones humanas. Estaba vestido con un traje que costaba más que el alquiler anual de Leo, una armadura de lana italiana diseñada para proyectar un poder inexpugnable. Pero si uno miraba de cerca, como hacía Leo desde el otro lado del cristal, se podía ver la verdad. Se podía ver en la forma en que su mirada se perdía en la nada entre un correo electrónico y el siguiente. Se podía ver en la tensión de su mandíbula, incluso cuando estaba en reposo. Se podía ver en la forma en que pinchaba su comida, una obra de arte culinaria, con el desinterés de quien remueve cenizas frías. Era el rey de un imperio vasto y próspero, pero su trono estaba en el centro de un desierto emocional. Estaba saciado de todo lo que el dinero podía comprar, y hambriento de todo lo que no podía. Y así estaban los dos, el niño y el hombre, separados por unos milímetros de vidrio templado. El niño, en el exterior, en el frío, poseía una riqueza que el hombre del interior había olvidado, un propósito claro, un amor feroz que lo impulsaba, un hambre de futuro que lo mantenía vivo. El hombre, en el interior, en el calor, rodeado de una abundancia que podría alimentar a una familia durante un año, estaba muriendo de inanición espiritual. Leo, con su mirada analítica, no solo veía a un hombre rico comiendo. Veía el despilfarro. Veía la oportunidad. Veía unas patatas fritas, perfectamente doradas, que el hombre saciado de éxito había apartado con su tenedor, condenándolas al olvido y a la basura. Para Marcos, eran invisibles. Para Leo, eran el mundo.
El tiempo, para Leo, se había detenido. Estaba paralizado en la acera, su aliento creando una pequeña nube de vaho sobre el cristal frío del restaurante. Dentro, el mundo de Marcos Álvarez continuaba su órbita predecible. El hombre de negocios había terminado su llamada, había revisado un último informe en su tableta y ahora, con un gesto casi imperceptible, había hecho una seña al camarero. Era la señal para terminar. Para limpiar la mesa, para traer la cuenta, para que el mundo siguiera su curso. Para Leo, fue una alarma silenciosa. La oportunidad, esa pequeña y dorada montaña de patatas fritas, estaba a punto de desaparecer para siempre, destinada al cubo de la basura, un destino que a Leo le parecía un sacrilegio. El miedo y el hambre libraron una batalla campal en su pequeño cuerpo. El miedo era una criatura conocida, un compañero constante que le susurraba al oído todas las razones por las que no debía hacer nada. Le susurraba sobre el orgullo, sobre la humillación de ser rechazado, sobre la furia de los hombres ricos cuando se les molesta. Le recordaba las veces que lo habían empujado, que le habían gritado que se largara, que lo habían mirado como si fuera una plaga. El miedo le aconsejaba que se quedara quieto, que dejara pasar la oportunidad, que ya encontraría otra cosa, quizás un trozo de pan duro en la basura de la panadería más tarde. El miedo era un consejero prudente que prometía seguridad a cambio de la inanición. Pero el hambre era un tirano más poderoso. No era solo el dolor en su estómago. Era la imagen del rostro pálido de su madre, la debilidad en su voz. Era el recuerdo de la última vez que ella había comido una comida caliente. Ese hambre, el hambre de cuidarla, era una fuerza motriz que podía aplastar al miedo. Leo sabía, con la certeza de un estratega, que la vergüenza era un lujo que no podía permitirse. La humillación era temporal, pero las patatas fritas eran calorías, eran energía, eran una pequeña victoria contra la enfermedad de su madre. El camarero, con su chaqueta blanca impecable, ya estaba junto a la mesa, extendiendo una mano para retirar el plato. Era ahora o nunca. Cerrando los ojos por un instante, Leo tomó una decisión. No iba a suplicar. No iba a poner una cara lastimera. Iba a hacer una propuesta de negocios. Iba a solicitar la transferencia de un activo que su actual propietario había considerado obsoleto. Era un enfoque que su lógica callejera le decía que era el único que un hombre como Marcos Álvarez podría, remotamente, llegar a entender. Levantó su pequeña mano, sus dedos entumecidos por el frío. Dudó un segundo, su mano flotando a 1 centímetro del cristal que lo separaba de la abundancia. Luego, con una resolución repentina, dio 2 golpecitos. Toc, toc. El sonido fue casi inaudible en el interior del restaurante, ahogado por la música clásica y el murmullo de las conversaciones. Pero para Marcos, que estaba a punto de guardar su tableta, fue una anomalía. Una interrupción en su universo perfectamente controlado. Levantó la vista, su rostro una máscara de irritación. Esperaba ver al maitre, quizás a un conocido inoportuno. En su lugar, vio el rostro de un niño pegado al cristal. Su primera reacción fue una oleada de frío desdén. La miseria de la calle había osado tocar la ventana de su torre de marfil. Era una intrusión, una mancha en la perfecta composición de su tarde. Su instinto fue inmediato, hacer un gesto cortante al camarero para que se encargara del problema, para que hiciera desaparecer al niño, para restaurar el orden. Su mano incluso comenzó a levantarse. Pero entonces, sus miradas se encontraron. Y el gesto de Marcos se congeló. No vio lo que esperaba ver en los ojos del niño. No vio la mirada vacía de la derrota, ni la súplica llorosa del mendigo profesional. Vio una inteligencia directa, una seriedad que era casi la de un igual. Eran los ojos de alguien que no pedía caridad, sino que planteaba una cuestión. Había una dignidad en esa mirada que lo descolocó por completo, una ausencia total de autocompasión que era la cosa más extraña que había visto en años. Esa mirada directa fue una pequeña piedra que hizo añicos la gruesa capa de hielo de su indiferencia. Sosteniéndole la mirada, Leo abrió la boca, y aunque Marcos no podía oírlo a través del cristal, pudo leer perfectamente la pregunta en sus labios, una pregunta formulada con una claridad y una sencillez devastadoras. «¿Me regala las patatas que no quiso?». La pregunta quedó suspendida entre ellos, atravesando el cristal, el ruido y la distancia social que los separaba. No era «¿me da algo de comer?». No era «¿tiene una moneda?». Era una pregunta específica, lógica, casi empresarial. Se refería a un bien concreto, ya considerado un desecho por su dueño, y proponía una transferencia de propiedad. El camarero, que había detenido su mano al ver la interacción, miraba a Marcos, esperando la orden inevitable de echar al niño. Los segundos se estiraron. Marcos no apartó la vista de Leo. Vio al niño, vio las patatas en su plato, y por primera vez en una década, se vio a sí mismo. Vio el abismo que había entre el hombre que era y el niño hambriento que una vez había sido,
un niño que también habría matado por un puñado de patatas fritas. La pregunta de Leo no había sido una petición de comida. Había sido un espejo. Y la imagen que le devolvía era la de un hombre monstruosamente rico y terriblemente pobre. La pregunta quedó en el aire, esperando una respuesta que definiría no el destino del niño, sino el del propio hombre. La pregunta de Leo, leída a través del cristal, no fue una piedra arrojada a un estanque, sino una carga de profundidad que detonó en las silenciosas y olvidadas profundidades del alma de Marcos Álvarez. Por fuera, nada cambió. Siguió siendo la misma figura imponente, el mismo rey en su trono de terciopelo. Pero por dentro, se desató un cataclismo. Su mente, una máquina afinada para los negocios, se detuvo en seco, sus engranajes bloqueados por la simplicidad de una petición que era, en realidad, la acusación más compleja que jamás había enfrentado. El Marcos empresario, el que había construido un imperio sobre la base de la lógica fría y la eliminación de las debilidades, le gritaba que hiciera lo racional, que desviara la mirada, que hiciera un gesto imperceptible al camarero para que el problema, porque eso era el niño, un problema, una variable no deseada, desapareciera. Era una cuestión de imagen, de mantener las barreras, de no mostrar una debilidad que sus rivales pudieran interpretar como una grieta en su armadura. Ignorarlo era la jugada correcta, la decisión estratégica. Pero otra parte de él, una parte que creía muerta y enterrada bajo 5 capas de éxito y cinismo, se agitó. Era el recuerdo del niño que él mismo había sido, un niño que conocía el sabor metálico del hambre. Era la voz de su propio padre, un hombre humilde que siempre le había dicho que la verdadera medida de un hombre no es cuánto tiene, sino cuánto está dispuesto a dar cuando nadie está mirando. La mirada directa de Leo, desprovista de la autocompasión que tanto despreciaba, no le pedía piedad. Le exigía una respuesta a una pregunta fundamental. ¿Era Marcos un hombre o simplemente una cuenta bancaria con un traje caro? El camarero, un profesional llamado Jean-Pierre con décadas de servicio en los mejores locales de Europa, seguía esperando junto a la mesa, su mano a punto de retirar el plato ofensor. Su rostro era una máscara de neutralidad, pero sus ojos no podían ocultar su curiosidad ante la extraña parálisis del magnate. Esperaba la orden de siempre. Retírelo. Marcos bajó la vista hacia su plato. Vio las patatas fritas, perfectamente cortadas, doradas, una docena de ellas, quizás. Un exceso insignificante para él. El trabajo de un chef, el producto de la tierra, la energía potencial para un niño. Iban a ser arrojadas a la basura. Iban a convertirse en nada. Y se dio cuenta de que su propia vida se había convertido en eso, un festín de excesos del que solo probaba las migajas, arrojando el resto a la nada de la indiferencia. Levantó la mano. Pero no para hacer el gesto de que se llevaran el plato. La levantó para detener al camarero. «Espere», dijo. Su voz fue tranquila, pero resonó con una autoridad que hizo que Jean-Pierre se cuadrara. Marcos no apartó la vista de los ojos del niño al otro lado del cristal. «No se lleve el plato», continuó. «Vaya a la puerta principal. Y haga pasar al niño». Jean-Pierre se quedó helado. En 30 años de carrera, había servido a reyes, a estrellas de cine, a dictadores. Jamás había recibido una orden como aquella. Se produjo un cortocircuito en su cerebro profesional. ¿Hacer pasar a un niño de la calle al salón principal? Era una violación de todos los protocolos, de todas las normas no escritas del lujo y la exclusividad. Marcos debió de ver la confusión en su rostro, porque su voz se volvió aún más firme. Y dígale al chef que prepare otra ración de patatas. Las mejores que haya hecho nunca. Y una hamburguesa. Con queso doble. Y un batido de chocolate. Hizo una pausa. Y después de que haga pasar al niño, prepárele una mesa. No. Se corrigió a sí mismo, tomando la decisión final, la más radical de todas. Olvide la mesa. Tráigale una silla. Que se siente conmigo. Si Jean-Pierre estaba atónito antes, ahora estaba en estado de shock. Pero era un profesional. La primera regla del servicio de lujo es que el cliente no solo siempre tiene la razón, sino que su realidad define la realidad del establecimiento. Con un casi imperceptible, Monsieur giró sobre sus talones y comenzó a caminar, no hacia la cocina, sino hacia la entrada principal. Su largo paseo a través del salón fue un espectáculo en sí mismo. Los comensales, expertos en detectar cualquier alteración en el ecosistema del poder, notaron su extraña trayectoria. Las conversaciones bajaron de volumen. Las cabezas se giraron. ¿Qué estaba pasando? Leo, al otro lado del cristal, vio al camarero caminar hacia la puerta y asumió lo peor. Iban a echarlo. Su corazón se encogió. Se preparó para la reprimenda, para la humillación. Pero la gran puerta de cristal y latón no se abrió para que un guardia de seguridad lo echara. Se abrió con un suave siseo, y Jean-Pierre se paró en el umbral, mirándolo desde su altura.
Joven, dijo el maitre, su voz formal pero no cruel. El señor Álvarez le invita a pasar. Leo no se movió. No podía ser. Debía de ser una trampa, una broma cruel. Miró al camarero, luego al hombre de la mesa, que seguía mirándolo fijamente, sin sonreír, pero con una intensidad que no era amenazante. Era una invitación. Con un valor que no sabía que poseía, dio un paso, y luego otro, cruzando el umbral. El momento en que sus gastadas zapatillas tocaron la gruesa alfombra del restaurante fue como entrar en otra dimensión. Un torrente de aire cálido lo envolvió, cargado de aromas a pan recién hecho, a mantequilla, a hierbas. El bullicio de la calle fue reemplazado por el tintineo suave de la plata y el murmullo aterciopelado de las conversaciones. Mientras seguía al camarero a través del laberinto de mesas, sintió las miradas de los otros comensales como si fueran alfileres. Vio la incredulidad, el desdén, la sorpresa en sus rostros. Era un pequeño ratón de campo desfilando por el palacio del Rey León. Finalmente, llegaron a la mesa. Jean-Pierre, con la misma dignidad con la que serviría a un duque, retiró la pesada silla de terciopelo frente a Marcos. Leo se quedó de pie, sin saber qué hacer. «Siéntate, hijo», dijo Marcos, su primera palabra dirigida directamente a él. Leo se sentó. La silla era tan suave que sintió que se hundía en ella. Ahora estaban cara a cara, ya no separados por el cristal. El hombre rico y el niño pobre, sentados a la misma mesa, con un plato de patatas fritas entre ellos. En ese momento, Marcos Álvarez no cerró una fusión millonaria ni adquirió una nueva empresa. Hizo algo mucho más significativo. Acababa de realizar la inversión más importante de su vida, una inversión en la que el único capital era la compasión, y cuyo retorno sería el rescate de su propia alma. La pregunta de Leo, un ruego silencioso leído a través del cristal, colgó en el aire, invisible pero más pesada que cualquier palabra hablada. Dentro de la fortaleza de lujo y soledad de Marcos Álvarez, esa pregunta actuó como una llave en una cerradura oxidada por el desuso. El empresario, el estratega, el hombre que movía mercados con una llamada telefónica, se vio de repente desarmado por la lógica simple y brutal de un niño hambriento. Su mente, un laberinto de cifras y proyecciones, se quedó en blanco, y en ese vacío, una emoción que no había sentido en décadas comenzó a aflorar, una profunda y resonante vergüenza. El camarero, Jean-Pierre, un hombre que había dedicado su vida a la perfección del servicio, esperaba con la mano a medio camino del plato. Había visto a hombres ricos hacer cosas extrañas, pero la forma en que el señor Álvarez miraba a ese niño de la calle, con una intensidad que borraba todo lo demás, era una anomalía que no sabía cómo interpretar. Esperaba la orden de siempre, el gesto de desdén, la palabra que restauraría el orden natural de su universo. Pero Marcos no hizo el gesto. La batalla en su interior fue breve, pero sísmica. Una vida de pragmatismo y distancia emocional luchó contra el recuerdo espectral de un niño que una vez fue él, un niño que también miraba los escaparates de las pastelerías con el mismo anhelo. Ganó el recuerdo. La decisión que tomó no fue lógica, no fue rentable, no fue estratégica. Fue puramente humana. Levantó la mano, deteniendo al camarero. «Espere», dijo. Su voz era tranquila, pero tenía un filo de autoridad que hizo que Jean-Pierre se irguiera. Marcos no apartó la vista de los ojos de Leo al otro lado del cristal. «No se lleve el plato. Vaya a la puerta principal y haga pasar al niño». La mandíbula de Jean-Pierre casi se desencaja. Fue una orden tan contraria a la naturaleza de su profesión que por un instante pensó que había oído mal. ¿Dejar entrar a un niño de la calle? Era impensable. Era un riesgo sanitario, un problema de seguridad, una catástrofe estética. Pero la mirada de Marcos no admitía réplica. «Y dígale al chef», continuó Marcos, cada palabra un golpe más al protocolo, «que prepare otra ración de patatas. Las mejores que haya hecho nunca. Y una hamburguesa. Con queso doble. Y un batido de chocolate». Hizo una pausa, y luego asestó el golpe final a la lógica del camarero. «Y prepárele una mesa». «No». Se corrigió a sí mismo, como si acabara de tener una revelación. «Olvide la mesa. Tráigale una silla. Se sentará conmigo». Jean-Pierre, el veterano de 1000 batallas de servicio, solo pudo pronunciar un «i», monsieur casi inaudible. Se giró y comenzó su larga caminata hacia la puerta principal. Ese paseo fue un espectáculo en sí mismo. Los comensales, con sus agudos instintos para detectar cualquier cambio en la dinámica del poder, lo siguieron con la mirada. Vieron al impecable maitre dirigirse no a la cocina ni a la bodega, sino directamente a la salida. Un murmullo recorrió el salón. Leo, al ver al camarero caminar hacia él, sintió una oleada de frío. Era el final. Lo iban a echar, a reprender, a humillar. Se preparó para el impacto. Pero la gran puerta de cristal se abrió con un suave siseo,
y el hombre, alto y con su chaqueta blanca, se paró frente a él. «Joven», dijo Jean-Pierre, su voz formal pero, para sorpresa de Leo, no cruel. «El señor Álvarez le invita a pasar». Leo se quedó petrificado. No podía ser. Era una trampa. Una broma de ricos para reírse de él. Miró más allá del camarero y vio a Marcos, todavía sentado en su mesa, mirándolo fijamente. Y en su rostro, por primera vez, vio algo más que irritación. Vio una invitación. Con un coraje que surgió de las profundidades de su desesperación, Leo dio un paso vacilante y cruzó el umbral. Fue como nacer en un mundo nuevo. El aire frío y con olor a asfalto mojado fue reemplazado por una ola de aire cálido que olía a mantequilla, a pan, a hierbas aromáticas y a la vaga fragancia del dinero. El ruido de la calle desapareció, sustituido por el tintineo de la plata, el murmullo de voces educadas y una música clásica que flotaba en el aire como el polvo de oro. Sus zapatillas gastadas se hundieron en una alfombra tan gruesa que sintió que caminaba sobre nubes. Mientras seguía al camarero a través del salón, se convirtió en el centro de todas las miradas. Las conversaciones se detuvieron cuando él pasaba. Las horquillas se quedaron suspendidas a medio camino de la boca. Vio la incredulidad, el desdén, el puro y simple shock en los rostros de los comensales. Se sintió como un animal extraño en una exposición, una criatura de otro planeta. Bajó la cabeza, fijando sus ojos en la espalda del camarero, y se concentró en poner un pie delante del otro, avanzando a través de la densa jungla del juicio ajeno. Finalmente, llegaron a la mesa. Al trono. Jean-Pierre, con un movimiento fluido que había realizado miles de veces para duquesas y embajadores, retiró la pesada silla de terciopelo. Leo se quedó de pie, sin atreverse a moverse. «Siéntate, hijo», dijo Marcos de nuevo. Su voz era más suave ahora, casi amable. Leo se sentó. La silla lo envolvió en su suavidad. Al otro lado de la mesa, el hombre más rico del país lo observaba. El cristal que los había separado había desaparecido, pero ahora existía entre ellos una barrera invisible y mucho más formidable. La de la experiencia, la de la clase, la del abismo entre tenerlo todo y no tener nada. La invitación se había completado. El umbral se había cruzado. Y el interrogatorio más extraño y crucial de la vida de ambos estaba a punto de comenzar. El mundo, para Leo, se encogió hasta caber en el espacio de la mesa. La inmensa sala del restaurante, con sus comensales que susurraban y sus camareros que se deslizaban como espectros, se desvaneció en un murmullo borroso. Su universo entero era ahora el mantel blanco, los cubiertos pesados y la figura del hombre que lo observaba desde el otro lado con una intensidad insondable. Se sentía como un actor empujado a un escenario sin guión, sin saber cuál era su papel ni cómo terminaría la obra. El camarero, Jean-Pierre, regresó. Se movía con la gracia de un bailarín, y en sus manos no traía un plato, sino un banquete. Colocó frente a Leo, con un cuidado ceremonial, un plato enorme. Sobre él, una hamburguesa tan alta que parecía un edificio, con capas de queso derretido, lechuga crujiente y tomate rojo brillante. A su lado, una montaña de patatas fritas, recién hechas, doradas, humeantes. Y junto a todo ello, un vaso alto y helado, lleno de un batido de chocolate tan espeso que la pajita se mantenía recta en su centro. Leo se quedó sin aliento. Era una cantidad de comida tan vasta, tan obscenamente generosa, que no parecía real. Era la comida de los cuentos de hadas, el festín de los reyes. Miró el plato, luego a Marcos, buscando una señal, una confirmación de que no era una ilusión. Marcos, que no había tocado su propia comida, simplemente hizo un gesto con la cabeza, un permiso silencioso. «Es para ti», decía ese gesto. Con una lentitud que era la antítesis del hambre voraz que sentía, Leo extendió una mano temblorosa y cogió una patata frita. Estaba caliente. La sal se pegó a sus dedos. Se la llevó a la boca y cerró los ojos. El sabor, crujiente por fuera, suave por dentro, perfectamente salado, fue una explosión en su paladar, tan intenso que casi le dolió. No era solo comida, era calor, era seguridad, era la ausencia del miedo. Abrió los ojos y comenzó a comer, pero no con la desesperación de un animal, sino con la reverencia de un devoto en su primera comunión. Cada bocado era saboreado, cada patata era un tesoro. Marcos no comió. Se recostó en su silla y observó. Se había convertido en un espectador de su propio impulso. Observó la dignidad del niño, su autocontrol, y la maravilla en sus ojos. Y la coraza de cinismo que había tardado décadas en construir comenzó a mostrar fisuras más profundas. «¿Cómo te llamas?», preguntó Marcos,
su voz rompiendo el silencio entre ellos. Leo tragó el bocado que estaba masticando. Leo, respondió, su voz un poco ahogada. Leo, repitió Marcos, probando el nombre. ¿Y tienes mucha hambre, Leo? Leo asintió, sin levantar la vista del plato. Sí, señor. Luego, tras una pausa, añadió algo que cambió la trayectoria de la conversación. Mi madre también. Marcos se inclinó hacia adelante, su interés ahora completamente capturado. Tu madre. Y entonces, entre bocados de hamburguesa y sorbos de batido, la historia comenzó a fluir. Leo, sintiéndose por primera vez en mucho tiempo seguro, comenzó a hablar. Le contó a ese extraño poderoso sobre su pequeño mundo. Le habló de la habitación en la que vivían, de la humedad en las paredes, de la tos que sacudía a su madre por las noches. Le habló de la medicina, una pequeña botella de líquido caro que era su objetivo diario, la razón de sus expediciones por la ciudad. No se quejó. No pidió lástima. Simplemente, expuso los hechos con la misma claridad con la que había pedido las patatas. Mientras lo escuchaba, Marcos sintió una profunda sensación de irrealidad. Él pasaba sus días moviendo cifras con 9 ceros, luchando por porcentajes de mercado, por adquirir empresas que valían más que el Producto Interior Bruto de algunos países. Y este niño, este pequeño estratega de 10 años, luchaba una guerra diaria por una botella de jarabe y un trozo de pan. La escala de sus respectivos universos era tan discordante que le produjo vértigo. En un momento, Leo se detuvo. Con mucho cuidado, tomó la mitad de la hamburguesa que le quedaba y comenzó a envolverla meticulosamente en una servilleta de lino. ¿Qué haces?, preguntó Marcos, genuinamente curioso. Es para mi madre, respondió Leo con naturalidad, como si fuera la cosa más obvia del mundo. A ella le gusta la carne. Ese fue el momento. El momento en que el hombre de negocios, el magnate, el rey de hielo, se rompió por completo. El gesto de ese niño, que teniendo un banquete ante sí su primer instinto era compartirlo, guardar la mejor parte para alguien a quien amaba, fue un acto de una generosidad y una lealtad tan puras que eclipsó cualquier cosa que Marcos hubiera presenciado en su vida adulta. Vio en Leo no a un niño pobre, sino a un hombre con más honor y más riqueza de carácter que todos los ejecutivos y socios que se sentaban en sus juntas directivas. El resto de la comida transcurrió en un nuevo tipo de silencio. Era un silencio de entendimiento. Marcos ya no veía a un proyecto de caridad. Veía una materia prima de un valor incalculable. Veía una inteligencia, una resiliencia y una integridad que el dinero no podía comprar. Y se dio cuenta de que su impulso inicial no había sido un error. Había sido la decisión de inversión más importante de su vida. Cuando el último trozo de patata desapareció y el último sorbo de batido fue absorbido, Leo se recostó en la silla, por primera vez en su vida, completamente saciado. Miró a Marcos, y en sus ojos ya no había miedo, solo una gratitud tranquila. Gracias, señor, dijo. Marcos lo miró, y por primera vez en quizás una década, una sonrisa genuina, sin rastro de ironía ni de cansancio, apareció en su rostro. La conversación sobre las obras había terminado. Ahora iba a comenzar la conversación sobre el futuro. De nada, Leo, respondió. Y luego, hizo la pregunta que marcaría el verdadero principio de todo. Ahora, llévame a ver a tu madre. La petición de Marcos, llévame a ver a tu madre, no fue una solicitud, fue el sonido de una realidad que se resquebrajaba para dar paso a otra. El viaje desde el restaurante de lujo hasta el barrio de Leo fue un descenso a través de las capas de la ciudad, un viaje en reversa a través de la geografía de la oportunidad. El interior del sedán de lujo era una cápsula de silencio y cuero, herméticamente sellada del mundo exterior. A través de los cristales tintados, las elegantes boutiques y los edificios señoriales del centro dieron paso a calles más estrechas y grises, a fachadas desconchadas y a la ropa tendida que colgaba de los balcones como banderas de una rendición silenciosa. Marcos observaba el cambio de paisaje con una atención que nunca antes había prestado a su propia ciudad. Para él, estos barrios eran simplemente manchas en un mapa, zonas que sus convoys de coches evitaban de camino al aeropuerto o a sus reuniones. Ahora, guiado por un niño de 10 años, se estaba adentrando en el corazón de la vida que su éxito le había permitido ignorar. Leo, por su parte, no sentía vergüenza. Guiaba a Marcos con la precisión de un explorador. Gire aquí, señor. Es ese edificio del final, el que tiene la puerta verde. Hablaba con una naturalidad que desarmó a Marcos.
No se disculpaba por su pobreza, simplemente la presentaba como un hecho, como la geografía de su existencia. Salieron del coche, y el aire aquí olía diferente. Olía a humedad, a comida frita y a la lucha diaria de demasiada gente en demasiado poco espacio. El edificio era una cicatriz de ladrillo y cemento. Subieron 4 pisos por una escalera débilmente iluminada, cada escalón de hormigón gastado por 1.000.000 de pasos cansados. Marcos, con su traje a medida y sus zapatos italianos, se sentía como un astronauta caminando sobre un planeta extraño y hostil. Leo abrió una puerta que chirrió en protesta. Y Marcos entró en su mundo. La habitación era pequeña, apenas más grande que el cuarto de baño de su ático. Hacía frío, a pesar de que fuera no era una noche de invierno. Un frío que parecía emanar de las propias paredes, húmedas y manchadas. Una única bombilla de baja potencia colgaba del techo, arrojando una luz amarillenta y triste sobre la escena. Había una pequeña mesa, 2 sillas desparejadas, un hornillo eléctrico en un rincón y, contra la pared del fondo, una cama donde yacía una figura acurrucada bajo una manta delgada y raída. Ese era todo el universo de Leo. La figura en la cama se movió, y una tos seca y persistente rompió el silencio. La madre de Leo, Marta, se incorporó, apoyándose en los codos. Era una mujer que podría haber sido hermosa, pero la enfermedad y la preocupación habían cincelado su rostro, dejándolo pálido y demacrado. Sus ojos, grandes y oscuros como los de su hijo, se abrieron con sorpresa y alarma al ver al extraño elegante que estaba de pie en su habitación. «Mamá, este es el señor Álvarez», dijo Leo, su voz llena de un orgullo protector. «Nos ha invitado a cenar». Marta miró a Marcos, su mirada una mezcla de desconfianza, miedo y la dignidad de una leona defendiendo a su cachorro. Marcos se sintió como un intruso, un invasor. Vio la habitación, vio la delgadez de la mujer, vio la botella de jarabe para la tos, casi vacía, sobre la mesita de noche. Y la ira que sintió en ese momento fue diferente a cualquier otra que hubiera conocido. No era la ira fría de una negociación fallida, era una rabia caliente y visceral contra la injusticia fundamental del mundo. Era la rabia de un hombre que se daba cuenta de que mientras él se preocupaba por los decimales de sus acciones, existían universos enteros de sufrimiento a solo unos kilómetros de su torre de marfil. Se acercó a la cama, quitándose el caro abrigo de cachemira como si le quemara. «Señora», dijo, y su voz fue inesperadamente suave. «Su hijo es un hombre extraordinario. Y a partir de hoy, ninguno de los dos volverá a pasar una noche en este lugar». Esa promesa fue el comienzo del nuevo mundo. Al día siguiente, no fue un asistente, sino el médico personal de Marcos, el mejor internista del país, quien llamó a la puerta. Diagnosticó a Marta no solo con una bronquitis crónica, sino con una desnutrición severa. Prescribió antibióticos, vitaminas, una dieta rica en nutrientes y, sobre todo, descanso en un ambiente seco y cálido. Una semana después, se mudaron. Marcos les había encontrado un apartamento en un barrio modesto pero seguro. Era pequeño para los estándares de Marcos, pero para Leo y Marta, era un palacio. Tenía 2 habitaciones, una cocina con una nevera que, por primera vez, estaba llena, y un salón con una ventana grande que inundaba el espacio de luz solar. El día que entraron, Leo corrió de una habitación a otra, tocando las paredes lisas, abriendo y cerrando los grifos solo por el placer de ver correr el agua caliente. Marta se quedó de pie en medio del salón, llorando en silencio, no de tristeza, sino de un alivio tan profundo que era doloroso. Marcos no se limitó a proveer. Se involucró. Se convirtió en una presencia constante en sus vidas. Les traía la compra los sábados, no porque no pudieran hacerla, sino porque le gustaba hacerlo. Se sentaba en la pequeña cocina a tomar un café con Marta, cuya salud mejoraba día a día, y escuchaba sus historias sobre su vida antes de la enfermedad, antes de la pobreza. Descubrió a una mujer inteligente y resistente, el origen de la increíble dignidad de Leo. Y con Leo, su relación se convirtió en la de un mentor. Vio el hambre insaciable en la mente del niño, su capacidad para absorber información, para conectar ideas. Lo sacó de la escuela pública y lo inscribió en el mejor colegio privado de la ciudad. Al principio, Leo se sintió como un extraterrestre, con su ropa nueva y su historia de vida tan diferente a la de los otros niños. Pero su inteligencia y su trabajo duro pronto le ganaron el respeto de sus profesores. Marcos contrató tutores para él, no solo de matemáticas y ciencias, sino de idiomas, de historia, de arte. Le estaba dando las herramientas que él mismo nunca tuvo, construyendo para Leo el futuro que su propia infancia le había negado. Una tarde, en el ático, mientras le explicaba a Leo una compleja estrategia de mercado, se dio cuenta de algo profundo. Encontrar la solución a un problema de logística para una de sus empresas le producía una satisfacción efímera.
Pero ver la luz de la comprensión en los ojos de Leo, ver cómo su mente joven y brillante se apoderaba de un concepto y lo hacía suyo, le producía una alegría, un orgullo, que no había sentido nunca. No estaba simplemente asegurando el futuro de un niño, estaba invirtiendo en el suyo propio. Estaba construyendo un legado que no se mediría en cifras, sino en el potencial desatado de un ser humano. Leo, por su parte, nunca perdió la perspectiva. Nunca olvidó el frío de la acera ni el sabor de la desesperación. Cada libro que leía, cada lección que aprendía, era un tesoro que valoraba con una intensidad que sus compañeros de clase nunca podrían comprender. Siguió siendo el protector de su madre, pero ahora su protección no era un trozo de pan, sino la promesa de un futuro seguro. Habían ido mucho más allá de las obras. Las obras de un plato habían sido el catalizador que había alimentado la creación de un nuevo mundo. Un mundo donde una madre enferma podía sanar, donde un niño de la calle podía soñar con ser arquitecto o científico, y donde un hombre de negocio solitario y saciado de éxito podía redescubrir la simple y profunda alegría de un propósito. El banquete, al final, no había sido para Leo. Había sido para los tres. El tiempo, en el nuevo mundo de Leo, fluía de una manera diferente. Ya no estaba marcado por la salida y la puesta del sol como límites de una jornada de búsqueda de sustento, sino por el horario de clases, las sesiones con sus tutores y, sobre todo, por las tardes que pasaba en el ático de Marcos, un lugar que se había convertido en su segunda aula y su verdadero santuario. Los meses se deslizaron uno sobre otro, y con ellos, la transformación de Leo fue asombrosa. El niño delgado y con la mirada acosada dio paso a un joven sano, seguro de sí mismo, cuya mente brillante, antes dedicada a la estrategia de la supervivencia, ahora se deleitaba en la belleza de las matemáticas y la complejidad de la historia. Su madre, Marta, había recuperado no solo la salud, sino la alegría. Había empezado a trabajar a tiempo parcial en una de las fundaciones de Marcos, sintiendo la dignidad de ganar su propio pan. Marcos observaba esta metamorfosis con un orgullo que era completamente nuevo para él. Se había convertido en el arquitecto de una vida, una construcción mucho más satisfactoria que cualquier rascacielos de acero y cristal. Sin embargo, en el fondo de su mente pragmática, persistía una pregunta. Había puesto a prueba la inteligencia de Leo, su capacidad de aprendizaje, su resiliencia. Pero quedaba una prueba final, la más importante de todas. Había sacado al niño de la pobreza, pero ¿había sacado la mentalidad de la pobreza del niño? Necesitaba saber si la integridad de Leo, esa dignidad inquebrantable que lo había desarmado a través del cristal de un restaurante, era una cualidad innata o simplemente la armadura de los que no tienen nada que perder. Necesitaba saber si su protegido era inmune al veneno más sutil y corrosivo de su propio mundo, la codicia. La prueba se presentó bajo la forma de un proyecto. Marcos, inspirado por su propia experiencia, había decidido crear una pequeña rama filantrópica dentro de su corporación, una fundación dedicada a intervenciones rápidas y directas para familias al borde del abismo. Y le encomendó a Leo la primera misión piloto. Leo, le dijo una tarde en su estudio, quiero que seas los ojos de esta fundación. Nadie conoce la calle como tú. Te voy a dar un presupuesto, y mencionó una cifra que hizo que Leo abriera los ojos de par en par. Quiero que encuentres una familia como la tuya hace un año, y que uses este dinero para cambiar su situación de forma tangible y permanente. Paga sus deudas, repara su casa, compra medicinas, comida para 6 meses, lo que sea necesario. No quiero informes de contabilidad complicados. Quiero un informe de resultados humanos. Quiero que me muestres el impacto. Para manejar la logística del dinero en efectivo y los pagos, Marcos asignó a uno de sus jóvenes ejecutivos, un hombre ambicioso y cínico llamado Sergio, para que asistiera a Leo. Sergio, que veía el afecto de Marcos por el niño de la calle con un resentimiento mal disimulado, aceptó la tarea con una sonrisa que no ocultaba su desdén. Vio la oportunidad no de ayudar, sino de demostrar que su cínica visión del mundo era la correcta, que todo el mundo, sin importar su origen, tenía un precio. Leo se tomó la misión con una seriedad casi religiosa. Pasó días recorriendo su antiguo barrio, no como un visitante, sino como un explorador en busca de su propio pasado. Finalmente, encontró a la familia perfecta, una viuda reciente con 3 niños pequeños, que vivía en un sótano húmedo y estaba a punto de ser desahuciada. La historia era tan parecida a la suya que le dolió. Planificó cada céntimo del presupuesto. La mayor parte iría a saldar la deuda del alquiler y a pagar 6 meses por adelantado. Otra parte, a llenar la despensa y a comprar ropa de abrigo para los niños. Y una última parte, a reparar una peligrosa fuga de gas que la casera se negaba a arreglar. Fue entonces cuando Sergio, su asistente, le mostró sus verdaderos colores. Se reunieron en un café para retirar el dinero. Mira, chico, le dijo Sergio, con una familiaridad condescendiente, mientras contaba los billetes. Eres inteligente, pero no conoces este mundo.
El jefe no quiere que soluciones los problemas del mundo. Quiere un informe bonito. Quiere sentirse bien consigo mismo. Si le das todo este dinero a esa mujer, se lo gastará en 2 días y volverá a estar igual. Leo lo miró, sin entender. Te voy a enseñar tu primera lección de negocios de verdad, continuó Sergio, inclinándose hacia él. Se llama optimización de recursos. Hacemos esto, pagamos un mes de alquiler, no 6. Compramos algo de comida para la foto. Contratamos a un amigo mío que nos dará una factura por la reparación del gas por el doble de lo que cuesta. El informe se verá perfecto. La viuda recibe una pequeña ayuda. El jefe está feliz. ¿Y el resto?, dijo, haciendo un gesto con los dedos para indicar el dinero. Lo dividimos. 50 para ti, 50 para mí. Todos ganan. Así es como los que estamos dentro nos cuidamos las espaldas. Sergio sonrió, convencido de que le estaba ofreciendo al niño la llave de oro para entrar en el club. Le estaba ofreciendo la oportunidad de dejar de ser el proyecto de caridad para convertirse en un jugador. Para Leo, esa oferta fue como un puñetazo en el estómago. En ese momento, no vio a un ejecutivo exitoso. Vio una versión más elegante y mejor vestida de los hombres que se aprovechaban de la debilidad de su padre en la cantina. Vio la misma podredumbre moral, solo que envuelta en un lenguaje de optimización y negocios. La tentación, por un instante fugaz, existió. El dinero era una cantidad que su mente apenas podía procesar. Podría comprarle a su madre un regalo increíble, podría asegurarle un futuro que ni siquiera Marcos podría garantizar. Pero entonces, vio el rostro de la viuda, un rostro que era un espejo del de su propia madre hace un año. Vio los ojos de sus hijos, que eran un espejo de los suyos al otro lado del cristal del restaurante. Y comprendió la naturaleza de la prueba. Sergio creía que le estaba tentando con la riqueza, pero en realidad, lo estaba tentando con la pobreza. La pobreza de espíritu. La pobreza de la integridad. Leo miró a Sergio, y su voz, cuando habló, fue la de un niño, pero su resolución fue la de un hombre. No, dijo simplemente. Sergio parpadeó. ¿No? ¿Qué quieres decir con no? Eres estúpido. El señor Álvarez me dio este dinero para ayudar a esa familia, continuó Leo, su voz tranquila pero inquebrantable. No para ayudarnos a nosotros. Así que vamos a usar hasta el último céntimo para hacer exactamente eso. La furia y la incredulidad en el rostro de Sergio fueron la confirmación de que Leo había tomado la decisión correcta. Durante la semana siguiente, ejecutó el plan con una meticulosidad que asombró a Sergio, quien se vio obligado a cumplir con su parte a regañadientes. Leo no solo pagó las deudas y compró la comida. Se quedó para asegurarse de que el fontanero hiciera bien la reparación. Jugó con los niños mientras su madre lloraba de gratitud. Trató el dinero no como una limosna, sino como una herramienta sagrada para reconstruir una vida. Cuando volvió al ático, no le dijo una palabra a Marcos sobre la proposición de Sergio. Simplemente, puso sobre la mesa de caoba una carpeta. Dentro no había solo recibos. Había fotos de la familia en su casa reparada, una carta de agradecimiento de la viuda escrita con letra temblorosa, e incluso dibujos de los niños. Marcos revisó la carpeta en silencio. Su rostro no revelaba nada. Cuando terminó, levantó la vista y miró a Leo. Sergio me lo contó todo, dijo. El corazón de Leo se detuvo. Me contó que le rechazaste, continuó Marcos, y una sonrisa de inmenso orgullo se extendió por su rostro. Y me confirmó lo que yo ya sabía. La prueba real no era para ti, Leo. Era para él. Quería ver si el cinismo de mi mundo podía contaminar la integridad del tuyo. Y has demostrado que la verdadera fuerza no se mide en cuentas bancarias, sino en el carácter. Se levantó y puso una mano sobre el hombro de Leo. Hoy no has aprendido una lección de negocios. Se la has enseñado tú al mundo. Y, lo más importante, me la has enseñado a mí. En ese momento, la relación entre ellos trascendió la de mentor y aprendiz. Se convirtió en la de dos hombres que se profesaban el más profundo de los respetos, unidos por un pacto no de dinero, sino de valores. Leo había pasado la prueba, y al hacerlo, había solidificado su lugar no solo como el protegido de Marcos, sino como el verdadero heredero de su legado. El nuevo mundo de Leo era un universo de contrastes asombrosos. Pasaba sus días en las aulas de un colegio donde los hijos de los hombres más poderosos de España se quejaban del aburrimiento, y sus tardes en un ático desde donde se podía ver toda la ciudad, aprendiendo los secretos del poder de la mano de su artífice. La transformación era vertiginosa. Su mente, antes una herramienta de supervivencia, ahora se afilaba con el cálculo y la estrategia de los negocios. Su madre, Marta, había recuperado la luz en su mirada, y su risa, antes un recuerdo lejano, ahora llenaba el pequeño y cálido apartamento que llamaban hogar.
Marcos observaba todo esto con una satisfacción que era completamente nueva para él. Había salvado a una familia, sí, pero en el proceso, se estaba salvando a sí mismo de la apatía que había sido su única compañera durante años. Sin embargo, en el fondo de su mente de estratega, una pregunta persistía. Conocía la inteligencia de Leo, admiraba su resiliencia, pero para confiarle no solo su conocimiento, sino el futuro de su legado, necesitaba probar la única cualidad que no se puede enseñar, la integridad. En su mundo, la tentación era una constante, y la codicia, una religión. Necesitaba saber si el corazón del niño, forjado en la necesidad, era inmune a la corrupción de la abundancia. La prueba llegó disfrazada de oportunidad. Una tarde, en su estudio, Marcos le presentó a Leo un nuevo proyecto, el primero que llevaría su nombre como responsable. Nuestra fundación va a empezar su primer programa piloto de microayudas, le explicó. Su tono era el de un director general dirigiéndose a su jefe de proyecto. Quiero que tú lo lideres. Te voy a dar un presupuesto en efectivo, y mencionó una cantidad que hizo que Leo sintiera un vértigo repentino. Tu misión es encontrar a una familia que esté en el punto de quiebre, como lo estabais vosotros, e intervenir. Usa el dinero para crear un cambio real y tangible. Paga sus deudas, repara su casa, llena su nevera. Tienes total autonomía. Para un niño que había pasado su vida contando céntimos, el fajo de billetes que Marcos puso en un sobre la mesa parecía una fortuna incalculable. Era un peso, una responsabilidad, un símbolo de una confianza que lo abrumaba y lo enorgullecía a partes iguales. Para ayudarte con la logística, los pagos, los recibos, continuó Marcos, como si fuera un detalle menor, he asignado a uno de mis jóvenes ejecutivos para que te asista. Se llama Sergio. Te ayudará con lo que necesites. Sergio era la encarnación de la joven ambición. Vestía trajes afilados, hablaba con la jerga de las escuelas de negocios y miraba a Leo con una mezcla de curiosidad y condescendencia. Veía al niño como el capricho exótico del jefe, un proyecto pasajero, y esta tarea de asistirlo era, para él, una humillación. Pero también vio una oportunidad. Leo se sumergió en la misión con una seriedad conmovedora. Pasó una semana investigando, hablando con gente de su antiguo barrio, usando su conocimiento de la calle para encontrar no solo la necesidad, sino la merecida necesidad. Encontró a una mujer, una viuda llamada Elena, con 3 hijos pequeños, que vivía en un sótano y estaba a 2 semanas de ser desahuciada después de que su marido muriera en un accidente laboral. La historia era un eco doloroso de la suya. Con un plan meticuloso, se reunió con Sergio en un café para organizar los pagos. Fue allí donde Sergio, el cínico mentor, decidió impartir su verdadera lección de negocios. Impresionante tu trabajo de campo, chico, dijo Sergio, mientras tomaba su café. Pero tu plan es ingenuo. Leo lo miró, confundido. Mira, continuó Sergio, bajando la voz y adoptando un tono conspirador. En el mundo real, en nuestro mundo, el resultado no es lo importante. Lo importante es el informe. La percepción del resultado. Marcos no quiere que salves el mundo. Quiere ver que eres listo, que entiendes cómo funciona el juego. Si le das todo este dinero a esa mujer, ¿quién sabe en qué lo gastará? En un mes, podría estar igual. Y tu proyecto habrá sido un fracaso. Se inclinó sobre la mesa. Te propongo una estrategia de mayor impacto. Pagamos un mes de alquiler, no todo el año. Eso detiene el desahucio inmediato. Compramos comida para una semana, lo suficiente para hacer unas fotos conmovedoras. Luego, contratamos a un conocido mío para que pinte la puerta y arregle una ventana rota. Nos dará una factura por un valor 10 veces superior. El resto del dinero, dijo, haciendo un gesto que abarcaba el grueso fajo de billetes sobre la mesa, es el beneficio de una gestión eficiente. Un bono por tu inteligencia. Yo me quedo una pequeña comisión por la asesoría, y tú te quedas con el resto. Para ti, para tu madre. Piensa en ello como tu primer bonus. El jefe verá un informe impecable, con resultados visibles y facturas que lo respaldan. Verá que eres uno de los nuestros. Un jugador inteligente. La proposición de Sergio fue como una serpiente deslizándose en el paraíso recién descubierto de Leo. La tentación fue real y visceral. El dinero que le ofrecía era una cantidad que podría comprarle a su madre el abrigo de lana que tanto le gustaba, que podría asegurar su propio futuro en la universidad sin depender de la generosidad de Marcos. Era la llave a una seguridad que nunca había conocido. Por un instante, vaciló. Vio el camino fácil, el camino inteligente. Pero entonces, vio otra cosa. Vio el rostro de la viuda, Elena, un rostro que reflejaba el de su propia madre. Vio la delgadez de sus hijos. Recordó la sensación de frío en los huesos, el sabor amargo de la desesperación. Recordó la mirada de Marcos al otro lado del cristal,
una mirada que no le había ofrecido un trato, sino una oportunidad. Comprendió que lo que Sergio le estaba ofreciendo no era una lección de negocios, sino una lección de corrupción. Era una invitación a convertirse en el tipo de persona que pisotea a los demás para subir, el tipo de persona que él siempre había despreciado. Aceptar ese dinero sería traicionar no solo a Marcos, sino a la memoria del niño hambriento que había sido. Sería vender su alma por el mismo tipo de comodidad que casi le cuesta la suya. Leo miró a Sergio, y la vacilación en sus ojos fue reemplazada por una claridad fría. No, dijo. Sergio soltó una carcajada incrédula. ¿No? ¿Es que eres idiota? Es dinero gratis. No es gratis, respondió Leo, su voz tranquila pero firme. Cuesta demasiado. El señor Álvarez me confió este dinero para ayudar a esa familia. Y eso es exactamente lo que voy a hacer. Con cada céntimo. La semana siguiente, Leo ejecutó su plan original con una precisión implacable, con un Sergio frustrado y resentido a remolque. Pagó la deuda completa del alquiler. Llenó la despensa de la viuda hasta que no cupo nada más. Compró abrigos y zapatos nuevos para los niños. Y se quedó allí, supervisando al fontanero que arregló la fuga de gas, asegurándose de que el trabajo estuviera bien hecho. Cuando regresó al ático, presentó a Marcos una carpeta. No contenía solo fríos recibos. Contenía la historia de un cambio. Fotos de la casa antes y después. Una copia del contrato de alquiler pagado por un año. Y una carta de Elena, la viuda, en la que intentaba poner en palabras una gratitud tan grande que las letras se emborronaban. En ningún momento mencionó la propuesta de Sergio. Marcos leyó cada página en silencio. Cuando terminó, dejó la carpeta sobre la mesa y miró a Leo durante un largo rato. Sergio me ha presentado su propio informe, dijo finalmente. Me ha contado que le propusiste un plan de gestión alternativo. El corazón de Leo se detuvo. Me contó que tú te negaste en rotundo, continuó Marcos, y una sonrisa de inmenso orgullo se extendió por su rostro. Leo, este proyecto nunca fue sobre esa familia. Siempre fue sobre ti. Sergio era parte de la prueba. Quería ponerte frente a la tentación más insidiosa de mi mundo, la que te dice que el fin justifica los medios. Quería ver si el niño que tuvo la dignidad de pedir unas obras en lugar de robar una cartera, conservaba esa misma integridad cuando tenía el poder del dinero en sus manos. Se levantó y puso una mano pesada sobre el hombro de Leo. No solo has pasado la prueba, la has destruido. Has demostrado tener un valor que no se puede comprar ni negociar. Hoy, no has aprendido una lección de negocios. Nos la has enseñado a todos nosotros. En ese momento, el último vestigio de la relación benefactor-protegido se disolvió para siempre. Fueron reemplazados por un respeto mutuo absoluto, el de un rey que reconoce en un joven príncipe no a un heredero de su riqueza, sino a un heredero de sus mejores valores. La prueba había terminado, y la confianza de Marcos en Leo era ahora tan sólida e inquebrantable como el imperio que un día le confiaría. La prueba de integridad que Leo superó no fue un punto final, fue un punto de partida. Para Marcos, esa demostración de carácter inquebrantable fue la última pieza de datos que necesitaba. Su inversión en el niño ya no era un acto de conciencia ni un experimento social. Se convirtió en el proyecto más importante de su vida. La fase de la caridad había terminado. Ahora comenzaba la fase del legado. El apadrinamiento dio paso a un verdadero aprendizaje, y el protegido se convirtió, en todo el sentido de la palabra, en el aprendiz. El ático, antes una sala de guerra o un santuario de soledad, se transformó en el aula más exclusiva del mundo. Marcos entendió que los tutores y los colegios de élite podían llenar la mente de Leo con conocimiento, pero solo él podía enseñarle la sabiduría del mundo real, la gramática del poder. La escuela te enseñará las reglas del juego, Leo, le dijo una tarde, mientras observaban la ciudad desde el ventanal. Yo te enseñaré cómo y cuándo romperlas. Te enseñarán historia. Yo te enseñaré a crearla. Y así comenzó la verdadera educación de Leo. Marcos lo llevó consigo al corazón de su imperio. Un día, lo sentó en una silla discreta en la esquina de la sala de juntas principal de su corporación. Era una habitación intimidante, una caverna de caoba pulida y cristal, donde hombres y mujeres con rostros serios debatían sobre futuros que se medían en miles de millones. Al principio, Leo se sintió como un polizón en un barco de guerra. El lenguaje que usaban, apalancamiento, sinergias, mercados de futuros, era un idioma extranjero. Pero no se dejó intimidar. Escuchaba. Observaba. En su pequeño cuaderno, no apuntaba las cifras, sino las dinámicas humanas. Apuntaba quién interrumpía a quién dudaba antes de hablar, quién mostraba una confianza que parecía frágil. Estaba haciendo lo que siempre había hecho en la calle, analizar el comportamiento para entender el sistema. Después de una de esas reuniones,
mientras volvían en el coche, le hizo a Marcos una pregunta simple sobre una acalorada discusión que habían tenido los directivos sobre un problema de logística en una de sus fábricas en Asia. ¿Por qué no hablaron con el jefe de almacén de allí antes de decidir? La pregunta era tan infantilmente directa y tan profundamente lógica que Marcos se quedó en silencio por un momento. Sus 20 directivos, con todos sus MBA y sus salarios de 7 cifras, habían pasado 2 horas debatiendo una solución teórica sin pensar en consultar a la única persona que conocía el problema de primera mano. En ese momento, Marcos comprendió que la perspectiva de Leo, su visión desde la base, era un activo más valioso que cualquier algoritmo de mercado. No solo le enseñó desde las alturas, lo llevó a los cimientos. Visitaron las fábricas, los talleres, las obras de construcción. Marcos le presentó a los capataces, a los ingenieros, a los soldadores. Un imperio no se sostiene desde la cima, Leo, le explicaba mientras caminaban por un suelo de fábrica ruidoso y vibrante. Se sostiene gracias a cada uno de estos hombres. Nunca olvides sus nombres. Nunca olvides que el acero que ellos moldean es tan importante como los contratos que tú firmes. Le estaba enseñando no solo a ser un jefe, sino a ser un líder. Le estaba inculcando un respeto por el trabajo y por las personas que lo realizan, una lección que muchos en su mundo nunca llegaban a aprender. Las noches en el ático se convirtieron en sesiones de estrategia y filosofía. Con un mapa del mundo extendido sobre la mesa, Marcos le mostraba la vasta red de su imperio, pero le hablaba no solo de beneficios, sino de propósito. Le hablaba de construir cosas que perduraran, de innovar, de dejar una huella. Y Leo, con su mente fresca y sin contaminar por los dogmas del mundo empresarial, a menudo respondía con preguntas que desafiaban las suposiciones de Marcos, obligándolo a reexaminar sus propias estrategias. El aprendiz, a menudo, se convertía en el maestro, recordándole a Marcos el porqué de su imperio, un porqué que había olvidado hacía mucho tiempo. Pero el aprendizaje no fue solo profesional. Las líneas entre mentor y padre comenzaron a desdibujarse hasta desaparecer. Marcos empezó a asistir a las reuniones escolares de Leo, sentándose en sillas demasiado pequeñas para él, escuchando con un orgullo feroz mientras los profesores elogiaban la inteligencia y la dedicación de su protegido. Ayudaba a Leo con sus deberes de física, y ambos descubrían una alegría compartida en la resolución de problemas complejos. Y Leo, por su parte, trajo a la vida de Marcos algo que ni toda su fortuna podía comprar: normalidad. Lo convenció para que se tomaran un sábado libre y fueran al zoo con Marta. Lo animó a intentar cocinar, un experimento que terminó en un desastre de humo y risas. Poco a poco, Leo y su madre llenaron los vastos y solitarios espacios de la vida de Marcos. El ático dejó de ser un simple lugar de trabajo y comenzó a sentirse como el anexo de un hogar. La semilla del futuro, que Marcos creía estar plantando únicamente en la mente de Leo, en realidad había echado raíces en su propio corazón. Una tarde, mientras trabajaban en un caso de estudio, Marcos le planteó a Leo un problema de negocio hipotético y complejo. Leo se levantó y se dirigió a una de las grandes pizarras blancas. Con un rotulador, comenzó a dibujar diagramas de flujo, a escribir cifras, a conectar variables. Hablaba con una confianza y una claridad que eran asombrosas. Explicaba su solución, anticipando los riesgos, proponiendo contingencias. Marcos no escuchaba ya las palabras. Estaba observando la escena. Vio la figura del joven frente a la pizarra, su pasión, su inteligencia brillante y sin filtros. Y en esa imagen, ya no vio al niño de la calle que había rescatado. No vio a su aprendiz. Vio a su sucesor. Vio el futuro. La semilla que había recogido del frío asfalto no solo había germinado, estaba creciendo fuerte y recta, un árbol joven y robusto listo para alcanzar el cielo. Y Marcos comprendió que su legado ya no sería un imperio de acero y cristal, sino la historia de un niño con hambre de futuro al que un hombre saciado de éxito le había dado, finalmente, un banquete infinito. La epifanía que tuvo lugar en el modesto salón de Leo no fue una emoción pasajera para Marcos, fue una reorientación fundamental de su alma, una recalibración de su propósito en el mundo. Pasó la semana siguiente con una energía silenciosa y concentrada, poniendo en marcha las piezas para el acto final de su propia transformación. Una tarde, llamó a Leo y a su madre, Marta. Su voz por teléfono era diferente, desprovista de su habitual tono de negocios, y en su lugar, había una calidez que los invitaba, no los convocaba. Esta noche, les dijo, quiero que cenen conmigo. Tengo algo que celebrar. Cuando el coche de Marcos los recogió, Leo supo que no se dirigían a un lugar nuevo. Sintió en su estómago un cosquilleo de anticipación y nerviosismo al reconocer la ruta. Se dirigían al origen. Al restaurante del Paseo de la Castellana. Al lugar donde había un cristal que una vez fue una barrera y que ahora era el recuerdo de un milagro. Esta vez, no se detuvieron en la acera. El coche se deslizó hasta la entrada principal,
y un aparcacoches uniformado se apresuró a abrirles la puerta. Al entrar, el maitre, Jean-Pierre, no los miró con sorpresa ni con desdén. Se acercó a ellos con una sonrisa genuina y respetuosa. «Señor Álvarez, señorito Leo», dijo, con una leve inclinación de cabeza hacia el niño. «Su mesa está lista. Por aquí, por favor». Leo caminó sobre la alfombra de terciopelo, pero esta vez no sintió el peso de las miradas de los demás. Caminaba con una nueva confianza, la que le habían dado los conocimientos adquiridos, el afecto recibido y la seguridad de saber que pertenecía a ese lugar tanto como cualquiera. Miró a su alrededor y ya no vio un mundo ajeno e intimidante. Vio los detalles que Marcos le había enseñado a observar, la logística impecable del servicio, la calidad del cristal de las copas, la estrategia en la distribución de las mesas para maximizar la intimidad. Veía un negocio, una máquina perfectamente engrasada. Jean-Pierre los guió a través del salón, pasando junto a mesas ocupadas por ministros y celebridades, y se detuvo en un lugar que a Leo le heló la sangre por un instante. Era la misma mesa. La misma mesa junto al ventanal, desde la que él, un año atrás, había observado a un hombre solitario con la desesperación de un náufrago que ve un barco a lo lejos. Se sentaron. Pero la dinámica era otra. Ya no había un rey en su trono y un mendigo en la acera. Estaban los tres juntos, Marcos, en la cabecera, Marta, radiante y saludable, a su lado, y Leo, enfrente, ya no un niño temeroso, sino un joven con la mirada brillante y llena de futuro. El cristal seguía allí, pero ya no era una barrera. Era simplemente una ventana a través de la cual se veían las luces de una ciudad que, para ellos, se había convertido en un lugar de promesas cumplidas. Marcos no les dejó ver el menú. «Esta noche, elijo yo», dijo con una sonrisa enigmática. La cena que llegó fue elegante y sencilla. Pero al final, Marcos hizo una última petición al camarero. «Y para el joven, por favor, traiga una ración de sus mejores patatas fritas, bien doradas y crujientes». Cuando el plato con la pequeña montaña dorada fue colocado frente a Leo, un silencio cargado de significado cayó sobre la mesa. Leo miró las patatas, luego a Marcos. Y en la mirada del hombre, vio todo el recorrido que habían hecho juntos. «Miro esta mesa, Leo», comenzó Marcos, su voz baja y cargada de emoción. «Y es como si viera un fantasma. Veo al hombre que yo era esa noche, sentado aquí solo. Un hombre que había conquistado el mundo, pero que cenaba en un silencio sepulcral. Un hombre que tenía todo lo material, y que sin embargo, estaba completamente en bancarrota en todo lo que de verdad importa. Estaba saciado y, al mismo tiempo, me moría de hambre». Hizo una pausa, su mirada fija en el niño. «Y luego te vi a ti, al otro lado de este cristal. No vi a un niño pidiendo limosna. Vi algo que había olvidado que existía, una dignidad inquebrantable, una determinación pura. No pedías caridad. Hacías una pregunta lógica. Me ofrecías una solución a mi despilfarro. En tu petición de mis obras, me estabas ofreciendo, sin saberlo, un banquete de humanidad. Me estabas mostrando un espejo, y la imagen que vi, la de mi propia pobreza espiritual, me resultó insoportable». Marta escuchaba con lágrimas silenciosas rodando por sus mejillas. Leo estaba sin palabras, su corazón latiendo con fuerza. «Esa noche», continuó Marcos, «creí que te estaba haciendo un favor al dejarte entrar. ¡Qué arrogancia la mía! Fui yo quien fue invitado a salir de mi propia prisión. Fui yo quien cruzó el umbral. Tú, con tu simple y honesta pregunta, me rescataste de una vida de silencios y de victorias vacías». El círculo se había completado. Estaban de vuelta en el origen, pero ya no eran las mismas personas. El cristal ya no los separaba. El hambre había sido saciada, tanto la del cuerpo como la del alma. La cena era un ritual para honrar el pasado, para reconocer el milagro de su encuentro. Pero Marcos no los había llevado allí solo para recordar. Los había llevado para dar el siguiente y definitivo paso. Con una calma solemne, deslizó la mano dentro de su chaqueta y sacó la misma carpeta de cuero y el mismo juego de llaves que había preparado su abogado. Los colocó suavemente sobre el mantel blanco, entre el plato de patatas fritas y la mirada atónita de Leo. «Esta cena», dijo finalmente, «ha sido para recordar de dónde venimos». Hizo un gesto hacia la carpeta y las llaves. «Esto es para decidir a dónde vamos». La carpeta de cuero y el pesado juego de llaves descansaban sobre el mantel blanco, a medio camino entre la opulencia de Marcos y la incredulidad de Leo. Eran objetos sencillos, pero en el silencio cargado de la mesa, parecían tener la gravedad de un tesoro real, de una corona y un cetro. Leo los miraba fijamente, su mente joven tratando de procesar el significado de su presencia. Marta, a su lado, se llevó una mano al pecho, como si intentara contener un corazón que amenazaba con desbordarse.
Marcos no rompió el silencio de inmediato. Dejó que el momento se asentara, que comprendieran que esto no era un gesto impulsivo, sino el resultado de una profunda y meditada decisión. Luego, con una calma que envolvía una emoción inmensa, comenzó a hablar. Esa noche, hace un año, cuando te vi a través del cristal, dijo, su voz dirigida a Leo, pero sus ojos incluyendo a Marta, me hiciste una pregunta sobre mis obras. Lo que no sabías es que mi vida entera se había convertido en eso, en sobras. Restos de una felicidad pasada, de un propósito perdido. Vivía de las migajas de mis propios recuerdos. Tú, con tu pregunta, me obligaste a mirar el banquete que estaba desperdiciando. Empujó suavemente la carpeta hacia ellos. He pasado el último año enseñándote sobre negocios, sobre estrategia, sobre cómo construir un imperio. Pero la lección más importante no se puede enseñar en un despacho. Se aprende aquí, en la arena, cometiendo errores, tratando con la gente, creando algo desde cero. Abrió la carpeta. Dentro, inmaculados, estaban los documentos legales, los títulos de propiedad del restaurante. No quiero darte dinero, Leo. El dinero es un recurso pasivo. Quiero darte un motor. Quiero darte un desafío. Este restaurante es el símbolo de nuestro encuentro. Fue el escenario de mi soledad y de tu desesperación. A partir de esta noche, quiero que sea el escenario de vuestro futuro. Se giró hacia Marta, y por primera vez, le habló con la deferencia que se le ofrece a una socia. Marta, su experiencia y su sentido común son evidentes. Quiero ofrecerle a usted el puesto de gerente general de este establecimiento. Con un sueldo, con un equipo, con el poder de tomar las decisiones. Para que tenga su propia independencia, su propio orgullo. Luego, volvió a mirar a Leo. Y para ti, Leo, este será tu campo de entrenamiento. Tu laboratorio. Después de la escuela, vendrás aquí. Aprenderás cada aspecto del negocio, desde fregar los platos hasta negociar con los proveedores. Aprenderás a gestionar al personal, a crear un menú, a hacer que un negocio no solo sea rentable, sino que tenga alma. Porque un día, cuando estés preparado, no serás el aprendiz. Serás el dueño. La enormidad de la oferta cayó sobre la mesa. Era una propuesta tan desmesurada, tan increíblemente generosa, que parecía un sueño. Marta fue la primera en reaccionar. Las lágrimas corrían libremente por su rostro. Señor Álvarez. Marcos. Susurró. No podemos aceptar. Es demasiado. Hemos abusado de su amabilidad. Nunca, la interrumpió él con una suavidad firme. Nunca podríais abusar de ella. ¿No lo entienden? No estoy haciendo esto por vosotros. Lo estoy haciendo por mí. Durante años, mi único propósito ha sido acumular. Ahora, mi único propósito es construir. Y no quiero construir solo. Quiero construir con vosotros. Leo, que había permanecido en un silencio atónito, finalmente levantó la vista del papel y miró a Marcos. En sus ojos ya no había solo gratitud. Había una comprensión profunda, una madurez que trascendía sus 11 años. Comprendió que Marcos no le estaba regalando un restaurante, le estaba regalando una responsabilidad. Le estaba entregando la pieza más significativa de su propio viaje de redención. Le estaba diciendo, confío en ti. Lentamente, como si realizara un acto sagrado, extendió su mano y sus dedos rozaron las llaves del latón. Estaban frías y eran pesadas. El sonido metálico que hicieron al moverse sobre la mesa fue el único sonido en el restaurante, que parecía contener la respiración a su alrededor. Tomó las llaves. No las levantó en un gesto de triunfo. Simplemente las sostuvo en la palma de su mano, sintiendo su peso, el peso de su propio futuro. En ese momento, el círculo se cerró por completo. El niño que una vez miró a través de un cristal, pidiendo las obras de un hombre rico, ahora sostenía en su mano las llaves del banquete entero. No las había robado, ni las había suplicado. Se las había ganado, no con astucia, sino con la moneda más valiosa de todas, una integridad que había recordado a un rey olvidado cómo volver a ser un hombre. La oferta final no había sido solo la de un restaurante, había sido la oferta de una vida, y acababa de ser aceptada. La entrega de las llaves no fue un final, fue una ignición. El verdadero trabajo, la verdadera construcción, comenzó en los días, meses y años que siguieron. El restaurante, antes un frío bastión de la alta cocina y la exclusividad, se transformó bajo la dirección de Marta y la inspiración de Leo.
Las paredes fueron pintadas en tonos más cálidos, la iluminación se volvió más íntima, y una nueva política, instituida por Leo, se convirtió en el alma del lugar. Ninguna comida comestible se tiraría jamás. Al final de cada noche, las obras se empaquetaban cuidadosamente y se donaban a los refugios de la ciudad de los que él una vez dependió. El restaurante dejó de ser un simple negocio para convertirse en un ecosistema de dignidad. 2 años después, en una concurrida noche de viernes, la escena era irreconocible. Marta, ya no una mujer frágil, sino una gerente elegante y segura de sí misma, se movía entre las mesas con una sonrisa cálida, saludando a los clientes habituales por su nombre. Su presencia llenaba el lugar de una gracia y una hospitalidad que el dinero no podía comprar. En la bulliciosa cocina, entre el vapor y el sonido de los sartenes, un Leo ya adolescente, con la chaquetilla de aprendiz de cocinero sobre el uniforme del colegio, aprendía del chef a filetear un pescado con precisión. Pasaba sus tardes aquí, absorbiéndolo todo, aprendiendo sobre el control de inventario con su madre, sobre la gestión de personal con el maître Jean-Pierre, y sobre el arte de crear alegría a través de la comida con el equipo de cocina. Ya no tenía hambre de comida, pero su hambre de futuro se había transformado en una pasión por aprender, por construir. Y en la mesa junto al ventanal, la mesa que una vez fue el trono solitario de un rey, ahora se sentaba un hombre. Era Marcos Álvarez. Pero no era el mismo hombre. La tensión había desaparecido de sus hombros. La máscara de indiferencia había sido reemplazada por una expresión de serena satisfacción. No miraba los papeles de negocios. Miraba el salón, observando el ballet de su creación, el zumbido de la felicidad que había ayudado a construir. No estaba esperando una reunión. Estaba esperando que su familia terminara su trabajo para poder cenar juntos. La libertad que Josiah le compró a Elara aquella tarde no fue, en última instancia, la de un contrato roto. Esa fue solo la transacción inicial. La verdadera libertad que le fue concedida fue la libertad de encontrar un propósito cuando creía que no tenía ninguno. Fue la libertad de elegir a su familia en el lugar más inesperado, y el regalo aún mayor de ser elegida por ellos, no por obligación, sino por un amor ganado a pulso. Y a cambio, Elara y esos 5 niños le dieron a Josiah la libertad que él ni siquiera sabía que había perdido. Lo liberaron de la prisión de su propio luto, una fortaleza que él mismo había construido para protegerse del dolor, sin darse cuenta de que también lo aislaba de la vida. Le dieron la libertad de volver a sentir, de permitir que la risa de un niño rompiera el silencio sepulcral de su corazón. Le dieron la libertad de volver a construir, no solo cercas y graneros, sino un futuro. Y sobre todo, le dieron la libertad de volver a amar. Porque un hogar, como ellos habían aprendido, no se construye con madera ni con piedra. Esas son solo las paredes. Un verdadero hogar se construye con las almas valientes que deciden protegerlo juntas, con la argamasa de la lealtad y el perdón. Y en esa tierra árida, donde la vida era una lucha constante, esa extraña y rota familia, unida por el azar y forjada en la adversidad, había encontrado, contra todo pronóstico, la cosecha más rica y abundante de todas.